El podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Hola, soy Miguel Ángel de Creada y continuamos con el ciclo de entrevistas de casos reales de reinvención profesional, en el que nos gusta mostrar a personas que han dado un giro a sus carreras para tener la vida que desean. Hoy cuento con la compañía de Emilio Carrillo, que es escritor, conferenciante y economista, entre otros muchos roles, y cuyo último libro publicado es Conciencia y Sociedad Distópica. Hola Emilio, muchas gracias por compartir esta entrevista con nosotros. Pues encantado, Miguel Ángel. Muchas gracias a vosotros por la invitación y muchas gracias a Creada por la propuesta y por vuestra labor, por ambas cosas. Pues bueno, Emilio, para aquellas personas que no te conozcan, vamos a empezar con una pregunta un poco abierta. ¿Quién es Emilio Carrillo? Bueno, la verdad es que en estos momentos de mi vida, Miguel Ángel, ese tal Emilio Carrillo, la verdad es que no pasa de ser un instrumento, maravilloso, por cierto, que lo que realmente soy usa para vivenciar esta experiencia humana. No obstante, si nos vamos a ese Emilio Carrillo, que yo digo que es mi apariencia, no la esencia, todos tenemos una esencia imperecedera y una apariencia. Bueno, pues esa apariencia ha hecho muchas cosas y ha estado en muchas actividades. Durante una buena parte de su vida, actividades muy ligadas al mundo, vamos a llamarle material, al mundo externo, desde el punto de vista de la economía, de la docencia, de la actividad política, de la consultoría con Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y bueno, y en un momento determinado empecé a percibir que la vida es otra cosa, que mi corazón estaba reclamando una vida abundante, que el formato de vida, aunque era exitoso, entre comillas, era bastante exitoso, pero sin embargo no llenaba lo que era mi llamada interna, mi voz interna, y a partir de ahí pues empecé a soltar, y bueno, y cuando empecé a soltar, como para darme ahí un empujón definitivo, tuve lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte, eso fue ya en el año 2010, y a partir de ahí, pues ya cuando salí de ella, que fue un proceso lento, porque la recuperación fue bastante lenta y laboriosa, una vez que concluí, pues decidí encauzar mi vida de una forma totalmente diferente, que yo creo que tiene que ver, por no enrollarme mucho, con sacar lo mejor de mí mismo y compartirlo con los demás, sacar lo mejor de mí y ponerlo al servicio de los demás. Y en ello ando con tranquilidad, con serenidad y sin prisa, pero sin pausa. Wow, claro, a veces no tiene que ser los cambios tan drásticos, ¿no? En tu caso, como tú dices, fue por una experiencia cercana a la muerte. Pero bueno, en este ciclo, a la mayor parte de las personas que entrevistamos suelen ser mujeres y muchas de ellas lo que coinciden es que, bueno, se da en un momento dado y la mayoría suele ser a partir de la maternidad en el que se dan cuenta como una especie de renacer en el que, bueno, la vida que llevan hasta ese momento, a partir de ahí, de que se encuentran con una criatura y que a través del parto muchas veces es como que se enfrentan a una realidad diferente y desde ahí, bueno, pues ven que la vida que llevan hasta ese momento no encaja. Y ese giro, Emilio, ¿hacia dónde te ha llevado? ¿En qué proyectos andas metido actualmente? Sí, eso que tú me comentas, que le pasa a distintas personas con distintos formatos. Yo recuerdo que en su momento yo me decía a mí mismo que había vivido la experiencia, salvando las distancias, lógicamente, pero como de forma metafórica. Yo creo que más o menos conocemos lo que es el tema del nudo gordiano, ese nudo que nadie podía deshacer y que se decía que el que lo deshaciera, ese nudo, conquistaría el mundo, ¿no? Y cuando Alejandro Magno llegó ante el nudo gordiano y le dijeron esto precisamente, él lo que hizo fue mirarlo, sacó la espada y de un tajo cortó el nudo. Se acabó el nudo, Cortó ¿no? por lo sano. Sí. Entonces yo creo que nosotros en nuestra vida hay veces incluso que vamos soltando poco a poco, me pasó a mí, pero no, la vida reclama que soltemos mucho más y entonces hay algo que actúa como la espada esa que hace saltar por los aires el nudo gordiano, ¿no? En ese sentido, lo que en aquellos momentos en los que evidentemente yo sentí que tenía que reorientar mi vida, hubo un momento, Miguel Ángel, entre noviembre del 2010 y septiembre del 2011, que son muchos meses, son 9 meses, yo estuve de baja laboral debido a las secuelas de lo que me pasó durante mucho tiempo, prácticamente no podía salir de casa. Entonces ahí fui completando un proceso espiritual que me fue llevando a un vaciamiento
Vaciamiento en el sentido de que me di cuenta que tanto trabajo, tanto esfuerzo, tantos problemas, tantas inquietudes, no son realidad. Eso no es la realidad de la vida es otra cosa. Pero claro, cuando todo eso me empecé a dar cuenta, se me generó una situación muy curiosa, ¿no? Porque fue una especie de, ese vaciamiento me llevó a una especie de vacío. Dice, vale, todo lo que yo he venido haciendo está claro que no tiene que motivar mi vida, tengo que ir por otro sitio y realmente nada es necesario hacer, pero estoy aquí encarnado. Eso recuerdo que fue en marzo del 2011, ¿no? La situación mía era de ese tipo, ¿no? Decir, bueno, nada de lo que he venido haciendo considero que da lugar a esa vida plena a la que vengo haciendo referencia, nada de eso. La vida, de hecho, lo que hay que hacer es vivirla cada momento, de instante en instante, sin más, pero no obstante, habrá algo, ¿no? Para lo que yo esté aquí, habrá, no sé cómo llamarlo, un propósito de vida, un algo por lo que yo estoy aquí encarnado, ¿no? Y fue cuando aparecieron con mucha fuerza los dones y talentos, Miguel Ángel, los dones y talentos. Es decir, el percibir que ese propósito de vida, que como almas encarnadas todos tenemos, ese propósito de vida, podemos tener muchas dudas sobre cuál es. Hombre, siempre el propósito de vida siempre tiene un mismo telón de fondo, que es evolucionar en conciencia, ¿no? Ir tomando cada vez más conciencia, lo que en el ámbito de los orientales llaman la autorrealización, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo concreto, más allá de ese telón de fondo, ¿cómo se concreta, ¿no? El propósito de vida? Entonces ahí fue donde me di cuenta de la importancia de los dones y talentos. Entonces empecé a analizarme a mí mismo, empecé a mirarme, cuáles podían ser mis dones, cuáles podían ser mis talentos, es decir, entendiendo por dones y talentos las capacidades innatas con las que venimos a este mundo. Y claro, los dones y talentos como capacidades innatas con las que venimos a este mundo tienen que ver con el propósito de vida, porque venimos con un propósito de vida y esos dones, esas capacidades, esos talentos son como las herramientas, los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para llevarlo a cabo, ¿no? De ahí la importancia de los dones y talentos, que no es ninguna tontería, porque te dan pistas y plasman en concreto el propósito de vida. Entonces, a partir de ahí yo me di cuenta que mi vida entera, Miguel Ángel, entera, vamos, desde que era un pequeñajo de 6 años, ha estado marcada por la introspección y la comunicación. La introspección, porque siempre he tenido, entre comillas, una vida interior significativa, pero después una enorme facilidad para compartirlo con los demás, de múltiples maneras, en charlas, en conferencias, en talleres, en retiros, en escritos, en libros, una enorme facilidad para eso. Entonces detecté que ese es mi don y mi talento. Cada uno tenemos los nuestros, no hay dones ni mejores ni peores, cada uno los que tienen son maravillosos porque son los que a cada uno corresponden, y tomé la decisión de que mi vida iba a encauzarse fundamentalmente a eso. Y efectivamente, a partir ya del verano del 2011, había hecho ya algunas aventuras antes, ¿no? Pero a partir del verano del 2011, pues ya me lancé entero a esa labor de compartir, a esa labor de la comunicación, de la introspección consciente, y que no me equivoqué, lo ha puesto de manifiesto la vida, ¿eh? Porque cuando no nos equivocamos, la vida te pone de manifiesto que no te has equivocado, entre comillas lo de equivocarse. Me refiero a que cuando uno se mete por una vereda que no tiene que ver con lo que realmente es, todos son problemas, todos son dificultades, es como ir caminando siempre cuesta arriba con la lengua afuera, ¿no? En cambio, cuando vamos alineando nuestra vida con lo que realmente somos, las cosas se van articulando con sencillez, lo cual no significa voluntad, que hace falta voluntad, lo cual no significa que no haga falta perseverancia, que hace falta perseverancia, pero se van rompiendo esos parámetros de esfuerzo, de trabajo, de lo que cuando se está tan pendiente del ego viene a nuestra vida, ¿no? Y efectivamente, desde el 2011, pues cada vez más la propia vida ha ido haciendo que esta actividad de compartir, esta actividad consciente, pues haya ocupado, bueno, como hace actualmente, ¿no? Prácticamente el grueso de toda mi vida. Tengo una actividad laboral a la que le estoy muy agradecido, pero desde luego mi dedicación completa, lo que es mi tiempo, lo que es mi atención, lo que son mis intereses, tienen que ver con este compartir consciente. Quiero subrayar varias cosas de lo que has dicho, que a mi entender son muy importantes. La primera de ellas es el vaciamiento primero que has descrito, Emilio. Es decir, muchas veces cuando yo trabajo con personas, da la impresión de que tienen que adquirir muchas cosas a nivel curricular en muchas ocasiones como para que eso les vaya a dar más sentido a lo que van a hacer. Es decir, adquirimos formación, adquirimos experiencia, y es más como una mochila que vamos cargando y que vamos echando cosas ahí, como si eso nos fuera a dar mucho más sentido o nos fuera a ayudar mucho más en el mercado laboral.
Sin embargo, fíjate qué bueno que lo que tú has mencionado es casi lo contrario. Es decir, para primero yo poder dedicarme a mis dones y mis talentos, he necesitado vaciar esa mochila como paso previo para eso. Y después está otra cosa que bueno, en 2011, como quien dice, está ahí al lado, ¿no? Y estoy pensando precisamente en una usuaria que me decía, Miguel Ángel, pero ¿a dónde voy yo a estas alturas? ¿Vale? ¿A dónde voy yo a estas alturas? Era con 50 y pocos años. Y entonces yo digo, mira, te puedo hacer la visión de muchas maneras, pero la más rápida que se me ocurre es, si tú ahora mismo con 53 años me estás diciendo, con 52, 53 años me estás diciendo que a dónde va, mínimo como vida laboral hasta los 67, tienes 15 años por delante. Es decir, que te debes de plantear, que nunca es tarde, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje muy potente y muy importante que tenemos que transmitir, y es que el tiempo, bueno, aparte de que es una dimensión que todos que ya sabemos que es relativa, ¿no? Pero que no es tarde cuando tenemos que dedicarnos a un propósito, ¿verdad? Sin duda ninguna. Bueno, esta experiencia que yo estoy compartiendo contigo a mí me pilló ya con 52 años cumplidos, que no es ninguna tontería, ¿no? Una edad parecida a lo de esta persona a la que tú haces referencia, ¿no? Y después también, Miguel Ángel, tenemos que tener en cuenta una cosa, con independencia de lo que sea la vida laboral, cuando llega el famoso momento del júbilo, de la jubilación, cuando llega ese momento, pero la vida no termina ahí. Claro. Simplemente la vida adquiere un formato distinto y yo esto lo he compartido con amigos y amigas que ya están en edad de jubilación y que a veces lo viven como una especie de, no sé, de trauma en su vida, ¿no? El decir, uff, todo lo que ha sido mi vida ahora ya deja de estar ahí, deja de tener presencia, ¿qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Bueno, y realmente cuando una persona se jubila es una etapa, yo creo que la más gloriosa de la vida de una persona. Primero porque desde el punto de vista de uno mismo, la experiencia, las vivencias, te dan un bagaje impresionante. Y después porque en el formato social en el que estamos es el único momento de tu vida en el que vas a tener una retribución que te permite vivir con una cierta dignidad sin tener que dedicar tiempo a algo que en la mayoría de las personas no le interesa. Lo hacen porque le da un sueldo a final de mes, pero no los motiva, no está alineado con esos dones y talentos que compartimos anteriormente. Con lo que, claro, teniendo ya un estado, una situación en la que tienes garantizado unos ingresos mínimos sin necesidad de trabajar y además tienes por delante una serie de años maravillosos para poder desplegar los dones y talentos, lo que denominamos jubilación, bajo ningún concepto, supone el final de nada, todo lo contrario. Supone el inicio de una nueva etapa enormemente potente, ¿no? Y que no debe centrarse solo en la familia, es decir, que la familia tiene su sitio, por supuesto que sí, pero no puede centrarse solo en la familia, ¿no? Los abuelos, abuelas, que ya todo, como se quedan sin nada que hacer, pues todo lo centran, por ejemplo, en el cuidado de los nietos, en la familia, que está muy bien, ¿no? Pero nosotros somos mucho más que eso y es necesario que ese amor familiar, que tiene su sitio, pero lo complementemos con actividades también de sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás en un contexto más amplio. Y en el entendimiento, buscando una metáfora que yo en su momento me puse a mí mismo, de lo que es este proceso de reinvención, por llamarlo de alguna manera, de vaciamiento del que venimos hablando. Nuestra mente le gustaría que los procesos en la vida fueran del mismo modo que Tarzán se pasea por la selva. Tarzán de los monos, al que todos conocemos, por película me refiero. Tarzán de los monos se pasea por la selva con mucha rapidez, tiene una gran capacidad de desplazamiento por la selva, porque en los árboles de la selva cuelgan una especie de cuerdas, las denominadas lianas, y él lo que hace es que, bueno, en un árbol se coge una liana, coge impulso, ¡yum!, se va hacia el siguiente, cuando está llegando al siguiente, coge la siguiente liana del otro árbol y sigue con el impulso, y así se va paseando muy rápido. Pero si nos fijamos con precisión, el Tarzán va de la siguiente manera. Va con la liana en las dos manos y cuando va llegando al siguiente árbol, con esta se queda cogido a la liana y esta la suelta y coge la siguiente. Y cuando ha cogido la siguiente, entonces es cuando suelta la anterior. Y ahora ya se coge a la siguiente y continúa su viaje. Es decir, que nunca se queda en el aire, porque cuando está en esta, suelta esta mano, pero con esta sigue agarrado. Y cuando ha agarrado esta es cuando suelta esta, antes no lo sueltan. Y a nosotros nos gustaría que la vida fuera así, es decir, que fuéramos capaces de reorientarnos, de avanzar en la vida, siempre con una liana en la mano, siempre. Pero esto no funciona así, Miguel Ángel. Mi experiencia y la experiencia de mucha gente es que normalmente para que si tú vienes en una liana, para coger la siguiente tienes que soltar la liana, la anterior con las dos manos, tienes que soltarla
y coges la siguiente con las dos manos, con toda tu fuerza, con toda tu energía, con toda tu conciencia, con toda tu intención. Y claro, y eso tiene un inconveniente para la mente, ¿no? Y es que nos quedamos, en un momento determinado, nos quedamos en el aire y entran miedos, ¿no? Bueno, si me he soltado y aún no he cogido, me puedo caer. Pues sí, es verdad que te puedes caer, pero es la única manera de avanzar por la vida. En la vida hay que tener una valentía, un compromiso, hay que tener una capacidad como para darte cuenta de que para que se consigan cosas nuevas tienes que soltar lo antiguo. Y cuando intentamos crear lo nuevo, todavía con las ideas antiguas, eso no digo que no funcione, pero no suele funcionar, no es usual que funcione. Me encanta porque además te iba a preguntar sobre los miedos y ya lo estás introduciendo. Y con ello quería preguntarte sobre un tema que a mí me apasiona, que a veces cuando hablo de ello la gente me mira como si estuviera hablando de otro mundo y bueno, no, es el presente. Y me refiero a todo lo que tiene que ver con lo que ahora llaman la revolución industrial 4.0 y al tema de la robotización, ¿no? A cómo cada vez que nos empezamos a plantear, ¿no? Que antes lo veíamos en películas de ciencia ficción, pero que ahora mismo es, junto con la inteligencia artificial, nos estamos enfrentando ya de lleno precisamente a todos estos cambios y que ya están inmersos, no es que vayan a llegar, sino que ya están aquí directamente, ¿no? Y cómo me encuentro con personas que se mueven entre el escepticismo, a pesar de que ya están aquí. Yo entiendo que es porque, bueno, no se han preocupado, no están todavía, ¿no? En esa línea de haberse informado de todo esto. Y con otras personas que, bueno, que dicen que sí, que tal y que cual, pero bueno, que a pesar de que eso esté ahí, sus trabajos, ¿no? Más o menos, no tienen por qué verse con la obligación de reinventarse. Y sin irme mucho por las ramas. Lo que quiero preguntarte, ¿no? Es, con esta cuarta revolución industrial o revolución industrial 4.0, para ti, ¿qué papel juega la reinvención precisamente? Mira, estamos, Miguel Ángel, siempre ha estado la humanidad, pero ahora más que nunca, en un momento de enormes transformaciones. Yo no tengo ningún tipo de duda de que la humanidad está terminando con un ciclo y está comenzando otro ciclo. Estamos ahora mismo en un proceso de transición. Los procesos de transición siempre suelen ser problemáticos, sobre todo cuando lo analizamos desde la dualidad de la mente, ¿no? Que todo lo quiere ver en clave positiva y negativa, en lugar de percibir que todo tiene su sitio y todo es como corresponde, ¿no? Entonces estamos en un momento de auténticas incertidumbres, porque estamos en un momento de transición. Incertidumbres que tienen que ver con muchas cosas, tienen que ver con las tecnologías, como tú dices, con una inteligencia artificial que pronto llegará a ese punto de singularidad en el que tenga capacidad de retroalimentarse a sí misma, en momentos de pandemia, en momentos de cambio climático, etcétera, etcétera. Son momentos en donde tenemos que estar en una disposición de darnos cuenta de que todo lo que está a nuestro alrededor puede trastocarse en cualquier momento. Vivimos antes en una creencia de que las cosas eran y que siempre serían así. Yo creo que eso ya, quien no se haya dado cuenta, es que no quiere darse cuenta de que eso ha pasado a la historia. Y bueno, esto ciertamente tiene, entre comillas, implicaciones que podemos denominar negativas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la incertidumbre, con la inseguridad, con la aparición de miedos, etcétera, etcétera. Pero bueno, si eso lo dejamos atrás porque asumimos que es el momento que nos corresponde, es el momento que toca, lo que evidentemente nos lleva es a vivir esta vida muy pendiente del momento presente y, desde luego, con una enorme capacidad, volvemos a utilizar el término, de reinvención. Siendo más concreto todavía, la realidad, Miguel Ángel, yo aunque todo el mundo de la economía en sentido estricto, ¿no? De la economía oficial, ¿no? Etcétera, lo dejé hace mucho tiempo, pero no por ello dejo de ser economista y me sigue interesando la economía. Lo cierto es que cuando contemplamos en la prognosis, en el horizonte de lo que puede ser la economía en los próximos años, nadie sabe absolutamente nada de lo que puede pasar. Esa es la realidad. Es decir, cuando hay algún analista, algún ensayista serio, llega a esta conclusión. No sabemos por dónde van a ir los tiros. No tenemos ni idea de por dónde van a ir los tiros. Lo único que podemos asegurar es que en no muchos años las cosas, se decía antes ya del famoso COVID, las cosas van a ser muy distintas a como son actualmente en muchos sentidos. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, se me viene a la cabeza una entrevista que le hicieron allá por septiembre, octubre, a una persona que hoy es reconocido como uno de los ensayistas
más prestigiosos del mundo actual, que se llama Yuval Harari. Yuval Harari, el pensador antropólogo israelita que vive en Estados Unidos hace ya muchos años. Es una persona relativamente joven y ha escrito libros como Homo Deus, como Homo Sapiens, como 21 lecciones para el siglo XXI, que se han vendido en todos los idiomas por millones y millones de ejemplares. Bueno, pues en esta entrevista a Yuval Harari le preguntan precisamente por esto. Y él, independientemente o además de afirmar que nadie sabe exactamente lo que va a pasar y que sería iluso o es un iluso aquel que pueda hacer prognosis sobre cómo va a estar la economía, cómo van a estar los distintos sectores económicos, que eso no tiene fundamento. Lo único que él decía que le aconsejaba a los amigos, a las amigas y a él mismo era la necesidad de reinventarse. Es lo único que él sabe que va a ser absolutamente imprescindible. ¿En qué me formo? ¿En qué me dejo de formar? ¿Por dónde me oriento laboralmente? Mira, eso déjalo a un lado porque cualquier análisis que pueda hacer al respecto está tan condicionado, tiene tantos interrogantes, que lo que mejor puedes hacer es reinventarte en el sentido de dos grandes cosas. Él en la entrevista se centraba en dos grandes cosas. Lo que es aprender a serenar, a calmar, a sosegar el mundo emocional, porque además en estas situaciones de tantos interrogantes y tantas incertidumbres, el mundo emocional suele dispararse y eso nos limita, eso nos coarta. Entonces el primer consejo que él daba era precisamente el intentar por todos los medios mantener sereno, lo más sereno posible, lo más calmado posible, nuestro mundo emocional. Y después, desde luego, el impulsar una inteligencia que él llamaba inteligencia, vamos, él llamaba, y muchos llaman inteligencia emocional. Es decir, es una inteligencia que ya no solamente tiene que ver con el intelecto tradicional, sino que es una inteligencia donde se introducen otros parámetros, además del conocimiento, que tienen que ver con la sensibilidad, tienen que ver con la intuición, tienen que ver con la inspiración. Y claro, cuando una persona sea capaz de reinventarse sobre estos fundamentos, esa persona va a estar en muchísimo mejor condiciones de afrontar todas estas transiciones en las que estamos viviendo. En cambio, una persona que se mantenga todavía anclada en posiciones antiguas, por más que esté formado, por más que tenga estudios, por más que tenga diplomas, se va a encontrar con el serio hándicap de que tantas circunstancias a su alrededor, que son circunstancias hasta cierto punto de vista traumáticas, lo van a descentrar, lo van a sacar de quicio y le van a dificultar enormemente, de verdad, el poder continuar, más y más si el sector en el que está es uno de esos sectores que se ha visto o se verá directamente afectado por tanta reinvención económica en la que estamos. ¿Dirías, Emilio, que nos encontramos ya en la sociedad distópica, ¿no? que decía George Orwell en 1984 o El mundo feliz, ¿no? de Aldous Huxley? Bueno, estamos, Miguel Ángel, en un mixto. Yo, para entenderme conmigo mismo, lo llamo la tormenta perfecta de la distopía, la tormenta perfecta de la distopía, porque si analizamos el contexto, aparte de que en el mundo hay muchas cosas que son maravillosas, en eso no podemos dejar de verlo. Hay muchísimos actos de amor todos los días, de alta vibración todos los días, en nuestra vida y en la vida de la humanidad y en la vida del planeta. Pero es verdad que en lo que es el entramado social, socioeconómico, político, institucional, etcétera, prima una especie de tormenta perfecta que tiene que ver con la mezcolanza de las dos grandes prognosis distópicas que se hicieron en el siglo XX. Se hicieron más, hay más libros, por supuesto, pero sin duda ninguna, los dos referentes fundamentales son, como tú muy bien has dicho, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y Orwell, y el libro de Orwell, de George Orwell, 1984. El mundo feliz nos habla de una sociedad alienada, una sociedad dormida, una sociedad inconsciente, con base en el entretenimiento. El entretenimiento, la diversión, las drogas diversas, que no hay que entenderlas solamente como estupefacientes, no hay muchas drogas en la vida, que te mantienen atontado, alienado y desconectado con lo que realmente eres y en una actitud de autocomplacencia lela, por decirlo de alguna manera. Y después está la distopía de Orwell, que tiene que ver con una sociedad autoritaria y un autoritarismo basado fundamentalmente en las tecnologías. Es curioso que ese libro, que es de los años 40 del pasado siglo, avanzara muchas de las cosas que estamos viendo hoy con el tema de los usos de datos, ¿no? La Big Data de la que tanto se habla, para el almacenamiento y tratamiento masivo de la información en orden a tenernos como controlado, como dominado. Bueno, pues lo que estamos viviendo es una mezcla de ambas. Es decir, es el mundo feliz de Huxley y 1984 de Orwell a la vez. Y creo que es bastante evidente, mirando a izquierda y a derecha, adelante y atrás, creo que es bastante evidente que, amén, insisto, de muchas cosas maravillosas que hay en la Tierra y en el ser humano y en la humanidad,
pero esa distopía, esa sociedad distópica está ya entre nosotros. No es un futuro, no, porque se habla normalmente de la utopía y de la distopía como un futuro que puede llegar a la humanidad. No, no. En este caso, la distopía es una realidad que ya se ha instalado entre nosotros. Y sin embargo, y esta es la paradoja, ¿no? Que yo cada vez hablo con más gente y escucho en más lugares y a mí por lo menos, no sé si en parte es por ingenuidad, pero me gusta pensar que estamos también a las puertas de un cambio y abriéndonos más a la era de la conciencia, ¿no? Y demás. Claro, el momento no lo sabemos. No, y dentro de nuestro ego nos gustaría saberlo, pero no tenemos la menor idea. Pero para mí me resulta muy paradójico, Emilio, el hecho de que cada vez hay más hechos, ¿no?, que nos demuestran que nos encontramos en ese mundo orwelliano y al mismo tiempo parezca que empezamos a estar cada vez más cerca o a las puertas de la era de la conciencia. Claro, eso, Miguel Ángel, tiene un sentido profundo y lo explica muy bien el experimento, un poco cruel desde luego, el experimento de la rana hervida. Y es que si tú una rana la pones en un recipiente con agua y la vas calentando el recipiente con agua poco a poco, poco a poco, poco a poco, la rana muere hervida porque no se da cuenta y finalmente muere hervida. En cambio, si le metes calentones enormes al recipiente, la rana brinca, la rana da un salto. Entonces, los acontecimientos que estamos viviendo son tan de calentones que cada vez más personas estamos dando saltos. Somos como ranas que vamos brincando en consciencia, en este caso, brincando en consciencia. Y ciertamente este ejemplo de la rana hervida nos ayuda a entender también el papel de las noches oscuras en la vida, es decir, el cómo muchas personas se han reinventado, han comenzado un nuevo devenir en su existencia debido precisamente a circunstancias dolorosas, ¿no? A enfermedades, a fallecimiento de seres queridos, a rupturas traumáticas de pareja, ¿no? Bien, tanto el experimento de la rana hervida como las noches oscuras nos ayudan a entender que la consciencia avanza como un tren. ¿Qué significa eso? Que avanza sobre dos raíles. La conciencia avanza sobre todo lo que tiene que ver con la utopía, todo lo que tiene que ver con el amor, lo mejor que podemos sacar de nosotros, etcétera, y lo mejor que podemos aportar a los demás, pero también, curiosamente, la consciencia, como le pasa a la rana que brinca, como le pasa a la persona o a los colectivos cuando se viven noches oscuras, también evolucionan gracias precisamente a la distopía, ¿no? Con lo que la consciencia evoluciona como un tren sobre esos dos raíles. Y eso es enormemente importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, por seguir buscando metáforas, ¿no?, además de la rana hervida, además del tren de la consciencia, deberíamos ser conscientes mirando arriba y abajo, como es arriba es abajo, tenemos a nuestro alcance ver cómo evolucionan las células. Y las células tienen un proceso de nacimiento, desarrollo y en un momento determinado de muerte. Es decir, la célula ha cumplido su función. Cuando la célula ha cumplido su función, surge otra. De esa célula vieja, entre comillas, surge otra. En biología se estudian los procesos de mitosis, los procesos de yemación, surge otra. Y es curioso porque si miramos en esta célula que ya ha cumplido, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos, por una parte, fuerzas creativas. Es decir, dentro de la célula hay fuerzas que están ahí aportando cada vez más fuerte, cada vez más consistente para generar la nueva célula. Pero también siempre en una célula hay fuerzas involutivas. Es decir, no solamente fuerzas creativas, evolutivas, sino fuerzas anquilosantes e involutivas. Siempre se dan en todos los procesos de evolución celular. Y curiosamente se sabe que esas fuerzas anquilosantes e involutivas, sin pretenderlo, realmente potencian a las fuerzas creativas. Por lo que hemos visto de la rana hervida, por ejemplo. Entonces, la humanidad en estos momentos, aplicándole lo que sabemos de las células, diríamos que es una humanidad que surgió en un momento determinado, que ha aportado cosas maravillosas a las que todos tenemos que estar muy agradecidos, pero esa casa ya se ha quedado, el traje se nos ha quedado estrecho, esa casa ya es una ruina y necesitamos un nuevo traje, necesitamos una nueva casa, necesitamos en definitiva que surja ya una nueva humanidad. Y en ese momento estamos, y es muy evidente que en la humanidad actual están las fuerzas creativas, es decir, seres humanos, personas, colectivos, que están claramente cada vez más decantándose, ¿no?, por ser las semillas y los agentes activos de esa nueva célula, de esa nueva humanidad, pero también están las otras fuerzas que están ahí como intentando retener, ¿no?, manteniendo privilegios, manteniendo posiciones, intentando que esto no avance, pero en cualquier caso ese posicionamiento genera dolor, desgraciadamente genera dolor, genera sufrimiento, y mira por dónde ese dolor y ese sufrimiento sirve para que cada vez más personas
vayamos formando parte de las fuerzas creativas. Así que es un momento precioso que podemos analizar, yo creo que con sosiego, intentando que no derrapar, ¿no?, por nuestro mundo emocional, como antes decíamos, y cuando tenemos suficiente perspectiva, pues le tenemos que estar muy agradecidos del momento que estamos viviendo. Es un momento único, es un momento de transición, es un momento de creación y le tenemos que estar enormemente agradecidos. No por casualidad hay tantísimas almas encarnadas en estos momentos. Hay que recordar que la población humana hasta mitad del siglo XIX nunca había habido más de 1.000 millones de personas a la vez, ¿no? Y ahora 150 años después, 180 años después, estamos en 8.000 millones. Esto para mí, que me gusta no solamente contemplar la apariencia, sino la esencia de lo que somos, significa que estamos en un contexto histórico donde todas las esencias, donde todos los componentes imperecederos del ser humano, donde todas las almas queremos estar presentes, porque es un momento muy especial, sumamente especial. Y hay algo más que quiero preguntarte en referencia al tema, bueno, de la pandemia que estamos viviendo, ¿no?, y del coronavirus. A todo el mundo le recomiendo, de hecho yo ya se lo he enviado a varias personas, el artículo que hay en tu blog, el cielo en la tierra, que es muy, muy interesante, muy bien documentado y que a mí personalmente me ha ayudado mucho a entender el momento en el que estamos ahora mismo. Y no me quería quedar con la espina, ¿no?, de no preguntarte para ti en este momento con respecto al tiempo de pandemia que estamos viviendo. Claro, nuevamente, ¿no?, cómo relacionamos la cuestión de la reinvención personal y profesional, pero la reinvención en todo lo más amplio de la palabra, precisamente en este momento, ¿no?, con esto que estamos viviendo, con ese origen que todo indica, que es de origen artificial y demás. Y claro, y nosotros como individuos, ¿no?, ¿cómo podemos posicionarnos, ¿no?, ante eso? Sí, lo importante realmente, Miguel Ángel, no es tanto si el virus es natural o artificial, si el virus saltó solo por accidente o lo sacaron de forma provocada. Yo creo que lo realmente necesario es darnos cuenta de que todo lo que está ocurriendo con la pandemia sí se está utilizando conscientemente por parte quizás de esas fuerzas que yo antes denominaba, hablando de la célula, fuerzas anquilosantes, no fuerzas involutivas, se están utilizando de una manera muy concreta que además se le está aplicando a la plantilla de lo que ya ha sucedido en casos anteriores. Yo aconsejo vivamente un libro del año 2007 que se llama La doctrina del shock, de Noemi Klein, una periodista canadiense. Y Noemi Klein, fíjate, estamos hablando del 2007, no había habido nada de pandemia, no había habido nada de lo que es el COVID, ni tampoco había ocurrido pues, cosas como la crisis financiera bancaria y económica del año 2008-2012, ¿no? Es antes de eso. Y ella analiza de un modo que después, visto lo visto, la verdad es que uno se queda asombrado, ella analiza situaciones como de fenómenos naturales, como por ejemplo el huracán Katrina, o de circunstancias provocadas por la mano del hombre, como el 11S, ¿no?, el famoso tema de las Torres Gemelas. En el libro se analizan un buen número de exponentes, insisto, tanto de fenómenos naturales, donde la mano del hombre no interviene, como circunstancias en las que interviene la mano del hombre. Y ella pone de manifiesto cómo este tipo de circunstancias provocan un shock social, provocan un impacto psicológico en la masa, ¿no?, en el colectivo, y que eso viene siendo utilizado para, a partir de ese shock, establecer medidas, establecer normas, establecer un sistema de vida que antes de que sucedieran estos tipos de cosas serían impensables, ¿no? Y que gracias, sin embargo, al shock social que se vive por circunstancias como esta, pues entonces se le abren las puertas a la implantación de estas normas y de estas medidas. Fíjate, esto escrito en el año 2007, cuando analizamos lo ocurrido en el año 2020, yo creo que es absolutamente evidente que esto es así. Y fundamentalmente, Miguel Ángel, yo lo que percibo es que en esa especie de ensayo de ingeniería social en el que estamos incursos por parte de los que están aplicando ley una plantilla que viene de muy atrás y que ahora mismo se está aplicando aprovechando la pandemia, fundamentalmente lo que se persigue, y es importante que lo tengamos en cuenta para encauzar nuestra vida, lo que fundamentalmente se persigue es el enfriamiento del espíritu humano. El enfriamiento del espíritu humano. Nos quieren fríos, nos quieren distantes, nos quieren alejados los unos de los otros, recelosos los unos de los otros, porque estos que intentan que la transición no avance, saben perfectamente que efectivamente a través de ese enfriamiento
es la mejor forma que tienen a su alcance para ralentizar los procesos. Y lo que estamos viviendo hoy es un gran hecho de enfriamiento social, ¿no? Todo lo que tiene que ver el distanciamiento social, todo lo que tiene que ver la ruptura de las relaciones personales, sociales, familiares, lo que implica el haber acabado con encuentros públicos, ¿no? de múltiples facetas, por ejemplo, todo lo que son actividades culturales, lo que son actividades artísticas, ¿no? El intentar recluir a las personas en el ámbito suyo estricto de la tecnología, ¿no? Que la tecnología es magnífica, pero ojo, claro, la tecnología es magnífica siempre que no te metes en una especie de callejón sin salida donde finalmente tú termines siendo una especie de apéndice del ordenador, ¿no? Y en lugar de estar tú, o sea, en lugar de estar el ordenador a tu servicio, tú termines estando al servicio del ordenador, ¿no? El recelo, ¿no? El mirar a la otra persona con miedo, ¿no? El encontrarte con alguien y pararte antes de darle un abrazo, darle un beso, incluso siendo tu padre, incluso siendo tu madre, ¿no? Entonces, claro, estas son cosas que tienen que ver con lo que ya autores hace mucho tiempo llamaron la época del enfriamiento. Friedrich Nietzsche lo llama la época de los últimos hombres. Steiner habla con toda claridad en sus conferencias de 1919, habla con toda claridad de la llegada de ese enfriamiento. Y yo creo que eso tenemos que ser conscientes para precisamente encauzar nuestra vida por unos derroteros distintos. Es decir, que no puedan acabar con el espíritu humano. Fíjate que los dones y talentos a los que hemos hecho referencia tienen como seña de identidad el que está plenamente vinculado con el espíritu humano, plenamente vinculado. Los dones y talentos se ejercitan con entusiasmo. Los dones y talentos, cuando los ponemos en marcha, el tiempo y el espacio deja de existir, ¿no? Son las cosas que nos gustan tanto hacer que es como si no existiera el tiempo, ¿no? Y da igual que sea meterte en tu laboratorio, como hacía Einstein, para elucubrar las leyes de la astrofísica, o una persona que tiene buena mano para la cocina, ¿no? Y que su talento es la cocina, y que cuando se mete ahí a hacer un buen plato de cocina, el tiempo deja de existir, ¿no? Son cosas que salen de dentro, ¿no? Que nos motivan, que nos entusiasman, ¿no? Que tienen que ver con la intuición, con la inspiración, con la sensibilidad. Bueno, pues todo esto en lo que estamos metidos tenemos que ser conscientes que esto lo pone en solfa y debemos ser conscientes no para rasgarnos las vestiduras, sino para decir, no, yo en el ámbito de mi vida, en lo que pueda, en lo que me sea posible, yo voy a seguir apostando por una forma de vida donde el enfriamiento no se haga presente y voy a intentar mantener unas relaciones personales, unas relaciones familiares, una forma de ver la vida y una forma de verme a mí mismo que no esté ahí metido en el congelador del enfriamiento. Emilio, volviendo a tu proceso de reinvención y demás, y un poco a modo de conclusión, de todos los aprendizajes que has llevado a cabo desde, bueno, en estos últimos años, ¿no? Sobre todo, ¿con cuál te quedarías y qué mensaje sería el que tú entregarías a las personas que nos oyen y nos ven? Sin ningún tipo de duda, Miguel Ángel, la confianza, ¿eh? La confianza en la vida. Yo sé que suena así como muy retórico eso de confiar en la vida. Sí, confiar en la vida significa que hay que estar atento a lo que se mueve dentro de uno mismo. También hay que estar atento a las señales de la vida y tirar para adelante con confianza en la vida. Podemos pensar que tirando para adelante, como antes decíamos, Tarzán se queda en el aire y nos podemos dar un batacazo, pero esa creencia hay que irla dejando a un lado y saber que cuando somos leales con nosotros mismos, cuando tenemos un compromiso con nosotros mismos, y desde luego para mí el conmigo mismo no es con Emilio, entre comillas, sino es con la esencia que yo realmente soy, y cuando mi compromiso es que esa esencia esté cada vez más presente en mi vida, no tengo ningún tipo de duda de que la vida se va alineando, la vida se va confabulando contigo para que todo esté exactamente en su sitio y todo sea exactamente como corresponda. Así que el principal aprendizaje que yo he tenido y que comparto al hilo de lo que me has preguntado es la confianza. Una confianza en la vida, además, Miguel Ángel, que te lleva a la aceptación, ¿eh? Una aceptación que no es resignación, no es impotencia, no es el encogerte de hombros diciendo ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa. No, es una aceptación que es fruto de la confianza. Como confías en la vida, sabe que todo tiene su sentido, con lo cual aceptas. Y eso no te paraliza, porque los sabios y sabias que han practicado la confianza y la aceptación han sido personas muy activas, no han sido personas indiferentes, han sido personas muy activas. Pero claro, es una actividad, es una forma de acción que Buda, en el famoso noble óctuple camino, llamó la acción correcta. Y que a mí personalmente, como eso de correcta tiene ahí una connotación como de juicio, ¿no? Me gusta decir la acción consciente. La acción consciente es la que hace que vayamos por nuestra vida, bueno, pues siendo cada vez más lo que somos,
sacando lo mejor de nosotros mismos, poniéndolo al servicio de los demás, atentos a las señales de la vida. Cuando la vida te está diciendo, te está el semáforo en rojo porque te está dando contra la pared, ese no es el camino. Busca, como hace el agua, cuando no puede pasar por un lado, busca el recodo para pasar, ¿verdad? Entonces no te sigas dando contra la pared, busca el recodo, en fin, todo lo que es la confianza en la vida, que te enseña además a ver la vida con otra perspectiva, no perdido en lo cotidiano, sino a tener una visión más amplia de la vida, creo que realmente es fundamental. Siempre lo ha sido y ahora más que nunca. El fluir, al fin y al cabo. Efectivamente. Bueno, en Creada pensamos que todas las personas tenemos el poder de crear nuestra propia historia y nuestra propia vida. Esa que soñamos y bueno, nuestro invitado Emilio Carrillo es un claro ejemplo. Siempre decimos que hay que soñar con la cabeza en las nubes y los pies en la tierra. Emilio, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer y una satisfacción muy grande, como te comentaba antes de empezar la entrevista, no solo a nivel de bueno, profesional y demás, sino también a nivel personal. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer. Enhorabuena por la iniciativa y a seguir fuerte con Creada. Muchas gracias. Gracias a ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.